AMD parece que no encuentra el norte con la actual generación. Realmente yo los critiqué constructivamente desde que se lanzaron, pero todo parecía ir medianamente bien hasta que salieron los X3D y salieron a reducir bastantes errores de la BIOS. Pero quiero hablar del hecho de que lanzaron un producto que no está terminado. Cuando digo que no está terminado, no digo que le falten piezas al procesador, a la pieza de hardware. Un producto terminado es el que está pulido de principio a fin, incluido la BIOS, las características que traen, en fin. Muchos quizás no se enteraron de lo que está pasando y se los resumo. Salieron los X3D, se empezaron a quemar los que tenían el perfil Expo activado, no todos, pero algunos se quemaban. Eran bastantes según los comunicados oficiales de los ensambladores. Acto seguido los ensambladores sacaron una corrección de la BIOS no oficial, eliminando todas las otras versiones de BIOS, dejando solamente una BIOS no oficial para evitar más problemas hasta que AMD corrija el error. Muchos siguen acusando a Asus porque es el que eleva los voltajes más alto en la gran mayoría de los casos. Esto no solo con AMD, sino con Intel también pasa lo mismo, es verdad. Pero esto es otra cosa. Si no, AMD no se hace responsable de la garantía de los procesadores, ¿cómo lo está haciendo? Acá no hay muchas vueltas. Asus trabajó con AMD para ver dónde estaba el problema y al final algunos portales alertaron o aconsejaron cambiar la BIOS a la no oficial. Otros portales alertaron que tengan cuidado de instalar una BIOS no oficial sin estar chequeada por AMD. AMD después de creo que 2 semanas sacó una versión AGESA 1.0.0.7 beta para suplantar la BIOS no oficial. Eso suponía que faltaba otra versión más y según AMD era la 1.0.0.7 estable que nunca salió porque la beta estaba empezando a dar errores en procesadores que ni siquiera estaban usando algún tipo de overclock. Por suerte parece que no es un error que pone en riesgo tu computadora como la anterior BIOS, pero sí que puede darte suficientes problemas como para tener una pésima experiencia. AMD nuevamente sacó un comunicado diciendo que no actualicen a su nueva versión de BIOS beta AGESA 1.0.0.7 y que si lo hicieron vuelvan a la versión anterior, pero no la versión anterior oficial que sería la AGESA 1.0.0.6, sino la BIOS no oficial modificada por los fabricantes que es la 1.0.0.6 no oficial. Esto fue modificada por los ensambladores de placas bases o también llamados socios de AMD que según portales afines a AMD había que tener cuidado en un principio. Por si no te mareaste con todos estos cambios de BIOS, y eso sería lo de menos, AMD sacará una versión AGESA que promete nuevamente arreglar todos estos problemas y la versión es la AGESA 1.0.0.9. Por lo tanto, aparentemente no se lanzará la versión estable de la 1.0.0.7 y pasarán directamente a la 1.0.0.9. Perdón si molesta que hable de tantas versiones, pero yo solo intento informar para que estén al tanto los consumidores de AMD. Esto que acabo de explicar es un súper resumen y si quieren saber bien todo lo que pasó anteriormente a este video les dejo un link en la descripción o por acá arriba, pero acá está lo que yo no puedo entender. ¿Por qué es posible que tengan errores humanos un procesador con una arquitectura nueva? La respuesta es sí, pero no. Estamos acostumbrados a que, bueno, es algo nuevo, puede tener margen. Eso es otra cosa. Un poco de margen sí, pero como consumidor yo quiero un producto que se note que hicieron lo posible por terminarlo y que como algo malo le falte pulir algunas cosas. Pero no estos errores tan ásperos y esto lo van a entender llegando al final del video. No lo digo para que se queden, es porque es difícil de explicar en pocas palabras para que entiendan cuál es mi punto de vista y análisis según el contexto y creo que te puede servir si querés seguir comprando procesadores de AMD y tener o no tener estos problemas. Y por si algún fan de AMD ve el video, fijo que alguno lo ve, ya sé que a Nvidia se le quemaron las 4090, terminaron echándole la culpa a los usuarios. Me parece igual de desastroso, pero no suele pasarle estas cosas a Nvidia. Fue un evento aislado. Intel con su 12ª generación, lo mismo, fue otro desastre, pero no suele pasarle seguido. No suelen tener 5 parches diferentes de BIOS en menos de un mes y así todo seguir a la espera de que saquen una versión estable nuevamente. Y alguno quizás no conoce bien la historia de AMD, pero yo sí, un poco porque la viví de cerca y otro porque es una empresa que, a pesar de lo que muchos creen, antiguamente fui defensor de su filosofía, no de sus procesadores. Hoy día la cosa cambió mucho y me da
poco de bronca, pena, lástima o una mezcla de cosas que haya optado por seguir el camino que tomó, pero te voy a contar unas cuantas cosas que realmente tenés que saber para entender perfectamente cuál es el punto de mi video, porque al final quiero saber cuál es tu opinión sobre mi análisis, mi consejo final. Y bueno, ahora sí, bienvenidos nuevamente a Zombie Digital, comencemos. Todos nos olvidamos que la serie 1000 con algunas combinaciones de hardware tenían problemas de temperatura y que generaban un rendimiento menor de lo que deberían. En ocasiones se apagaba y también se volvían un poco inestables. Que salieron una cantidad bastante exagerada de BIOS, aunque todavía falta la serie 3000 que batió récords en este sentido. Pero la serie 1000 lanzó muchas versiones corrigiendo muchos problemas, incluso relacionados con la compatibilidad y soportes de memoria RAM, porque en ocasiones daban errores al arrancar la PC. Se bloqueaba y a veces la computadora se reiniciaba sola. Esto lo corrigió AGESA 1.0.0.4 o intentó corregirlo porque después se encontraron problemas de compatibilidad con algunas de RAM que generaban problemas en el arranque. Se corrigió con AGESA 1.0.0.6. Por fin llegó a AGESA 1.0.0.7 y siguió intentando corregir problemas de cuelgues y reinicios que se daban cada vez en menos combinaciones de hardware, pero seguían sucediendo. También siguió solucionando problemas de compatibilidad con las RAM y sacó como 4, creo, actualizaciones más para seguir puliendo esto, todo en menos de un año. Ojo, no le pasaba esto a todo el mundo, dependía mucho de la memoria RAM o de la placa base y de la gráfica que usabas y se combinaban. No todos sufrían esto, pero existían otros que no la pasaron nada bien. Y acá muchos siempre tienen esa frase que dicen, a mí nunca me pasó, como si fuese que como no le pasó a él, no existe. Y es como que yo empiece a preguntar si alguno de todos los que están viendo este video tuvo meningitis. Y probablemente ninguno. Entonces, como yo no tuve y ninguno de los que está viendo esto tuvo, entonces tengo que suponer que no existe. Y no es así como son las cosas. Que no te haya pasado a vos no significa que no exista. Había personas que tenían todos estos problemas que estaba mencionando recién. No quiero hablar de todas las BIOS que salieron de AMD en la serie 1000 porque salieron unas cuantas. Más para pulir cosas y no corregir graves errores que ya no se encontraban casi. Ya era un procesador sin mucho que corregir después de un año. Ya para la serie 2000 estaban más robustos, o eso se podría suponer, pero siguieron los problemas de temperaturas al usar XFR2 que subían de manera desproporcionada y a veces sin hacer nada. Esto genera un cuello térmico y problemas de estabilidad en la PC. Problemas con boost clock, que algunos no llegaban a las frecuencias que decía o especificaba AMD en la caja. También problemas de compatibilidad en algunas placas bases. Tampoco se llegaba a la frecuencia de 3200 de la RAM con algunos procesadores. Y esto nuevamente resultó en errores de inicio o inestabilidad del sistema. No voy a hablar de las versiones de las BIOS para no hacer esto más largo, pero sacaron unas cuantas para poder estabilizar su serie 2000 y fueron mejorando algunos apartados, incluso llegaron a tener compatibilidad con memorias de 4000, cosa que ni siquiera se especificaba. Pero en el inicio, durante el primer año, fue un dolor de cabeza para algunos consumidores. La serie 3000 es fácil de resumir. Suma todos los anteriores problemas y agrega problemas de voltaje. Aparte de que esta generación tuvo problemas con los drivers que no estaban bien optimizados para los procesadores más potentes que traían 2 CCD y estos generaban problemas en algunos juegos y programas. En esta generación sacaron una burrada de versiones y parches de BIOS y creo que tardaron un poco más de un año en dejar el producto más fino. La serie 5000 sí fue un lanzamiento de empresa que parecía haber superado los problemas, aprendió de sus errores y estaba lista para competir realmente contra Intel en todos los sentidos, porque encima fue la primera generación de Ryzen que le sacaba el trono a Intel, de las mejores generaciones en mi opinión de AMD, aunque con cositas para criticar, pero realmente fue, en mi opinión, una generación muy buena. No había por qué sospechar lo que iba a pasar con Ryzen 7000. Hasta acá quiero dejar bien en claro que a pesar de todos estos problemas que tenía AMD, era muy buen procesador en cuanto a costo-rendimiento. Tenía sus problemas, pero era muy económico. Entonces, entre Intel, que era muy caro y no traía todos estos problemas, y AMD, que te dejaba quizás comprar una computadora a personas que no tenían o no podían acceder a ella,
era una opción súper válida porque al final terminabas con un procesador que rendía bien. Tenías que superar todos estos obstáculos de un año, pero al final terminaba rindiendo bien. Lo cierto es que tras el éxito de la serie 5000 no había por qué sospechar lo que iba a pasar con Ryzen 7000 hasta que salieron los X con temperaturas muy cuestionables que yo critiqué muchísimo en un video, bueno, en varios. A finales del año pasado tuvo problemas con el procesador 7600X que tiene dos CCDs, cada CCD tiene la mitad de los cores y en esta actualización de BIOS desactivaron el CCD 0 y literalmente no probaron la actualización de la BIOS. El procesador rendía la mitad porque la mitad de los cores estaban desactivados. No la testearon porque eso era un error fácil de darse cuenta. No era un voltaje que no debería, pero como vengo diciendo existe el error humano. No se dieron cuenta del voltaje, testearon y no pasó nada, todo siguió funcionando. Puede pasar, repito, no debería. Pero lo de mandar una actualización sin ni siquiera probarla habla muy mal del control que hace antes de lanzar algo al mercado. Con todos estos datos ya puedo explicar, disculpen que lo hice un poco largo, cuál es el punto del video y si todavía querés comprar un procesador AMD, aunque no lo creas, no voy a decirte qué comprar y qué no. Yo solo explico un poco de historia con hechos concretos que fueron pasando o pasándole a AMD. Pero la conclusión creo que te puede servir muchísimo. No hace mucho dije que deberíamos esperar a la serie 8000 y la 7000 saltearla y dejarla pasar. Bueno, creo que fue un error mío decir eso y ahora van a entender por qué. AMD trabaja de manera no oficial como si todos nosotros fuéramos early adopters y quizás no tenés idea de lo que significa o tenés una idea equivocada porque poco a poco fuimos naturalizando algo que está pasando en la industria de videojuegos desde hace años con los Early Access. Early Adopter se usa para referirnos a hardware y Early Access para software, juegos, programas. En juegos lamentablemente nadie lo entendió y no funcionó cuando había que pagar por ese Early Access. Muchos compraban el juego y se quejaban de que no funcionaba bien y el juego antes de su lanzamiento oficial ya tenía unas críticas súper negativas. Y la realidad es que un Early Access es para darle apoyo a un desarrollador que te gusta o un desarrollo que te pareció interesante y la desarrolladora te deja entrar de manera temprana porque vos pasás a tener el derecho no legal, pero es como una cortesía de la empresa para que vos puedas ver cómo se está progresando y también puedas aportar ideas. Esto también es importante y reportar bugs. Hay gente que está dispuesta a pagar por hacer esas cosas. Obviamente al finalizar siempre tenés una recompensa, quizás por el precio de un juego te dan 2 o 3, por el precio de un producto puede que salga más económico que el precio que tendrá en su lanzamiento. Este es el punto clave de todo esto. Un early adopter es alguien que paga sabiendo que todavía el producto no está terminado, pero lo quiere antes y quiere participar en las decisiones del proyecto, también reportar bugs o bugs y a futuro el beneficiarse de tener un producto más económico. Básicamente uno está financiando un proyecto. Es más largo de explicar esto, pero con esto basta. No sé si se dieron cuenta, pero la fecha de lanzamientos oficiales son después de pulir bien las cosas con sus early adopters o sus early access. Y esto toma generalmente un año porque 6 meses es muy poco para una empresa y más de un año las personas se empiezan a poner intranquilas pensando que podría tratarse de una estafa. Existen excepciones en el tiempo, pero en general se trata de que no pase del año. Ahora, analizando todo lo que acabo de decir, no sé si se dieron cuenta, pero a AMD le cuesta el primer año hacer que sus procesadores sean estables en cualquier configuración de hardware. AMD nos usa como early adopters, pero de manera desleal porque lanza todas sus generaciones con problemas, quitando la serie 5000. Y acá está mi conclusión, que es muy diferente de lo que dije en otro video. Creo que sí hay que esperar a la siguiente generación, pero para esperar que esta se pula bien. Y cuando salga la serie 8000 seguramente le va a costar un año volver a solucionar los problemas que lleguen con este procesador, y lo digo solamente con bases estadísticas, es lo que le viene pasando desde hace muchos años. No sé qué piensen ustedes realmente, me gustaría saber su opinión porque así como digo que todas las series tuvieron problemas al inicio, pasando el periodo de prueba no oficial de los early adopters, realmente empiezan a funcionar bien, incluso en ocasiones con mejoras que no traían en su lanzamiento. Así que este es mi consejo. No digo que no compren AMD, pero creo que tenemos que hacer lo mismo que con Windows. Todos estamos esperando que salga el 12 para pasarnos al 11 porque sabemos que de momento es un desastre. Y
Con el 10 pasó exactamente lo mismo, ahora es estable, pero yo fui Early Access de Windows 10, aunque ellos lo llaman Insider, y era intratable. Recuerdo que una vez se me rompió abriendo el menú de inicio. Bueno, lo de Windows es para hacer una serie de Netflix, pero en esa época todos estaban con Windows 7, al 8 no lo quería nadie, el 10 estaba lleno de problemas, y pasaron casi 2 años para que las personas empezaran a cambiarse el sistema operativo. Creo que AMD es el homónimo de Windows, pero en hardware. Seguiría hablando, pero ya se está haciendo largo el video, así que nada, los leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Espero les sirva mi opinión y consejo. Nos vemos en el próximo video.